Pues yo creo que los estadios de la humanidad son tres. Y serían estos tres. Por una parte, la inocencia. Por otra parte, la ignorancia. Y en tercer lugar, la sabiduría. El estado de los animales, el estado de los niños, el estado de la no culpa, el estado de la inocencia, en definitiva, ¿no? Donde todavía no ha pasado nada, ¿no? Y por tanto somos inocentes, ¿no? Luego hay un segundo estadio, que es en el que estamos la mayoría, seguramente, que es el estado de la ignorancia, ¿no? Que es el estado de los seres humanos, ¿no? Es decir, con la instrucción, con la educación, con la enseñanza, con la cultura, pues empieza a entrarnos el juicio, la condena, la culpa, hasta tal punto que yo tengo escrito aquí en mis apuntes, necedad de la cultura. Es decir, me pregunto, y es la primera vez que lo hago en público, hasta qué punto nos conviene entrar en esa rueda que llamamos cultura, ¿no? ¿Cómo explicar que un hombre, un nazi, durante el día asesine a personas y por la noche escuche a Bach? ¿Cómo es posible esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la cultura con nosotros, ¿no? A lo mejor nos está haciendo ignorantes, ¿no? Y el tercer estadio, pues lo he llamado la sabiduría, y que es un estadio al que todos nosotros estamos llamados. Es decir, que ninguno está llamado a quedarse en la inocencia, a permanecer como un niño o como un animal, ninguno está llamado a ser ignorante toda la vida, sino que estamos llamados a la sabiduría, ¿no? ¿Y qué es esto de la sabiduría? Pues casi mejor así, con un poquito más de luz, mejor, sí. ¿Qué es esto de la sabiduría? Pues se trata de romper el envoltorio, esta expresión envoltorio la acuñó Franz Jalix, que es mi maestro, un jesuita que falleció justamente hace un año ahora, húngaro, aunque afincado en Alemania muchos años. El envoltorio es lo que corresponde más o menos a los mecanismos de defensa, de protección, para no entrar en nosotros mismos, vivimos fuera. Romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío, es decir, el inconsciente, todas las heridas, todo lo que no está bien, todo lo que no hemos reconciliado, todo lo que no nos hemos reconciliado en nosotros mismos, y llegar al territorio de luz, ¿no? O sea, cuando llegamos a la luz, atravesando las sombras, la luz es la otra cara de las sombras, entonces empezamos a acercarnos a la sabiduría, ¿no? Este núcleo de luz que somos, y que es más profundo que el envoltorio y que el territorio sombrío, es lo que también otros autores llaman el yo profundo. ¿Qué es el yo? Pues esto es lo que en esencia somos, o también lo llaman el ser, ¿no? Y la espiritualidad, que antes se mencionaba también la palabra espiritualidad, pues es el camino que nos conduce de la ignorancia a la sabiduría. O sea, yo estoy aquí disertando sobre esto porque creo que ese camino lo podemos hacer. Y yo llevo unas décadas recorriéndolo, ¿no? Y mi única autoridad es la autoridad de la experiencia. Es decir, o del empeño o de la obstinación en esto, ¿no? Y ha llegado un momento donde creo que, con mucha modestia, evidentemente, pero algo, aunque sea poco, sí que puedo decir, ¿no? Y me gustaría, pues, decíroslo, ¿no? Bien, este camino de la ignorancia a la sabiduría, pues lo recorremos con mucha dificultad porque vivimos, tercer punto de este discurso, con dos mitos trasnochados. Es decir, que realmente no nos sirven, pero todavía vivimos con ellos, ¿no? Y he hablado de esto en bastantes circunstancias, que sería el mito del pensamiento y el mito de la acción. Es decir, creemos que estamos aquí para pensar y para hacer. Entonces se nos presenta un problema y ¿qué hacemos? Pues lo pensamos y nos ponemos en funcionamiento, ¿no? Claro, esto está bien cuando el problema es un problema de carácter práctico, pragmático. No tienes, no sé, una fontanería de tu casa no funciona el grifo, pues llamas al fontanero, entonces piensas qué puedo hacer, le llamas, te pones en acción y entonces se resuelve, ¿no? O sea, los problemas pragmáticos se pueden resolver, pero los problemas de fondo no se pueden resolver. O sea, el pensamiento y la acción no nos sirven. O sea, tú, por ejemplo, has perdido un hijo, es un ejemplo muy dramático, muy trágico,
por mucho que pienses y por mucho que actúes, eso no se va a resolver, ¿no? Se puede disolver, y esto no es un juego de palabras, es decir, puedes afrontarlo de una manera diferente para que lo que parece una adversidad se trastoque en una oportunidad. Pero eso es un largo camino, ¿no? Un camino interior, ¿no? Entonces, el mito del pensamiento se expresa hoy fundamentalmente por la ciencia y por la técnica, ¿no? La ciencia es esta pretensión que tenemos los seres humanos de comprender la realidad, de explicarla científicamente, y está muy bien, ¿no? Y la técnica es, con esta explicación, pues someter la realidad, ponerla a nuestro servicio, a nuestra disposición, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos funcionado hasta antes de ayer con una idea, con una visión del universo mecanicista y fragmentada. ¿Esto qué significa? Significa que hemos entendido que por una parte está el mundo, que hay que entenderlo y someterlo, y por otra parte estamos nosotros. Es decir, que nos hemos dedicado a observar el universo para intentar comprenderlo y manipularlo a nuestro interés. Esta visión es fragmentada, es decir, no nos hemos dado cuenta, empezamos a darnos cuenta ahora, desde hace pocas décadas, sobre todo con la física cuántica, que el mundo, esta visión mecanicista y fragmentada, está trasnochada, que el mundo no es algo diferente de nosotros, sino que el universo no es algo diferente de nosotros, sino que nosotros somos universo. Es decir, estamos todos interrelacionados, todos interconectados, ¿no? Es decir, que estamos entrando en un nuevo paradigma, una manera nueva de entender las cosas, ¿no? La manera anterior es el mundo y yo, y por tanto mi tarea es trabajar el mundo, transformar el mundo, la acción. Mi tarea es exterior, la exterioridad, ¿no? Y ahora está surgiendo un paradigma nuevo donde nos damos cuenta de que no se trata de salir fuera a cambiar las cosas, porque estamos conectados. Entonces, si te cambias tú, el mundo cambia. Es decir, por eso es el paradigma de la interioridad. Y esto es algo que solamente ahora podemos empezar a plantearlo, porque solamente ahora, desde hace pocas décadas, existe un paradigma nuevo, ¿no? Estamos empezando a comprender, aunque sea una minoría, pero esa minoría es muy significativa, que el mundo no está en primera instancia para ser transformado, sino que el mundo está en primera instancia para ser contemplado y para ser disfrutado. Es decir, que antes de hacer nada hay que mirar. Y ya veremos luego si hay que hacer algo o no, ¿no? Erich Fromm, en los años 60-70, escribió un libro maravilloso que recomiendo vivamente, que se llama El miedo a la libertad. Yo me atrevo, no a corregirlo, faltaría más, pero sí a concretarlo y decir, yo creo que el problema no es el miedo a la libertad, sino más concretamente el miedo al disfrute. O sea, creo que el problema religioso fundamental o espiritual fundamental es el disfrute. ¿Y qué es el disfrute? El disfrute es la comunión con la realidad. O sea, cuando disfrutamos es que estamos unidos, no estamos separados, ¿no? Por eso tanto el erotismo como el misticismo, que son paradigmas de la unidad, son experiencias fundamentalmente de disfrute, ¿no? Bien, entonces el mito de la acción y el mito del pensamiento se están poniendo en cuestión, ¿no? O al menos yo quiero ponerlos en cuestión, ¿no? Y darnos cuenta de que esto ya no nos sirve, ¿no? Esto nos resulta complicado porque todos nosotros hemos sido educados desde aquí y, por tanto, nuestro punto de partida es erróneo, ¿no? También es verdad que el error es nuestro principal maestro. Es decir, que el camino de la ignorancia a la sabiduría no se puede hacer sin pasar por el error. Es decir, que los grandes maestros y los grandes sabios son los que más se han equivocado, los que más han errado, ¿no? Entonces, el error no es una mala noticia, el error es el camino.
es así, ¿no? Es decir, que sí, evidentemente sacas conclusiones y aprendes, ¿no? Si no, pues lo vas a repetir permanentemente, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado funcionando hasta ahora, 25 de enero de 2022, con dos errores fundamentales que espero que después de esta conferencia queden erradicados, ¿no? O sea, uno, pensar que estamos solos. Este sentimiento tan generalizado de soledad es un error. O sea, es un error. O sea, en realidad no estamos solos. Eso es una mentira cochina. Estamos acompañados, estamos en comunión profunda. O sea, no voy a discutir el sentimiento que podemos experimentar todos, pero sí que ese sentimiento está fundado en algo que no es real, ¿no? Que no es real. Realmente estamos acompañados. Ese es el primer error, ¿no? Y el segundo error es pensar que el mundo, el universo, es neutro. Nosotros podemos observarlo, ¿no? O incluso que el mundo, el universo, nos es adverso y tenemos que ponerlo a nuestro favor, tenemos que trabajar para que el mundo, tenemos que conquistar el mundo, ¿no? Pero no hay que conquistar ese mundo, ya es nuestro. Nosotros somos el mundo. Entonces, el error de perspectiva es creer que el mundo es neutro o adverso. No, el mundo nos es propenso. Igual que el ojo es propenso a la mano es propenso al pie, porque forman parte de un organismo, ¿no? Nosotros formamos parte de un organismo y, por tanto, el organismo busca siempre lo mejor para sí mismo, ¿no? Y, por tanto, pensar que el mundo nos es contrario es una equivocación. Es más bien que todo se conjura para que nosotros seamos lo que tenemos que ser, ¿no? Y realmente esto es así. O sea, cuando uno está bien, todo se coloca. O sea, cuando tú estás en tu centro, todo se coloca, se muestra claramente que el mundo está a tu favor. O sea, esta es la experiencia de los grandes iluminados, que no tienen que hacer nada porque todo les es propenso, ¿no? Bien, estos errores fundamentales, este es el cuarto punto, pues quinto punto, estos errores fundamentales nos han llevado a yo lo llamo así, tres líneas existenciales equivocadas. Tres líneas existenciales equivocadas que se refieren primero al trabajo, segundo al amor y a la sexualidad, y tercero a las relaciones sociales, ¿no? Tres maneras de vivir equivocadas, ¿no? La primera es el trabajo, aparte de que es un error trabajar tanto como solemos trabajar, pero hemos planteado el trabajo como una conquista, buscamos dominar, buscamos triunfar, ¿no? O sea, todo esto es un error. Todo es un error porque, claro, lo que voy a decir, pues supongo que suscitará polémica, ¿no? Pero en realidad el único trabajo que tenemos que hacer, o al menos el esencial, es el trabajo interior. O sea, el problema no está fuera nunca. Ya lo he apuntado antes, ¿no? O sea, si tú te trabajas a ti mismo, todo se coloca, ¿no? Es decir, que el trabajo hacia afuera quedaría minimizado, ¿no? Quedaría convertido en algo prácticamente insignificante, ¿no? El asunto no está fuera, sino dentro. No soy yo quien lo dice, o sea, lo dicen algunos sabios de nuestro mundo de hoy, y esto va a ser así. O sea, dentro de un tiempo, no sé si nos llevará medio siglo, una década o no sé cuánto, pero dentro de un tiempo esto será muy evidente, que el trabajo es interior. No sé, que el próximo siglo o este siglo que ya estamos comenzando, pues será místico o no será, como diría en las conclusiones, ¿no? Es decir, que aquí hay una línea existencial que tiene que cambiar y la educación cambiará. La segunda línea existencial es el tema del amor y del sexo, ¿no? O sea, que nosotros seguimos siendo víctimas del mito romántico, ¿no? De hecho, basta encender la radio o poner la televisión o, en fin, las redes y demás, pues prácticamente es el único mito restante, ¿no? O sea, pensar que alguien te va a dar la felicidad, ¿no? Y todas las canciones pues hablan de esto, ¿no? Solo pienso en ti, ¿no? Es el último paraíso de Occidente, ¿no? La pareja, ¿no? O sea,
El último porque se va demostrando de manera cada vez más patente, ¿no? O sea, que realmente ese mito está cayendo, o sea, que las parejas no están funcionando, ¿no? O sea, y sin embargo nosotros, bueno, tenemos que agarrarnos a algo, y este amor que tantas veces no es otra cosa que egoísmo a dúo, pues, bueno, pues seguimos apoyándonos en esto, ¿no? O sea, quizás habría que diferenciar entre amor y cariño, ¿no? O sea, decir, puedes amar al enemigo, pero es difícil que tengas cariño, ¿no? En realidad, cuando hablamos de amor, estamos hablando de enamoramiento, que ya sabemos todos que es una situación de enajenación mental transitoria. Bueno, y la última línea existencial equivocada pues es, digamos, los otros, la sociedad, el ámbito relacional o social, ¿no? A los demás, a los otros, podemos ignorarlos, podemos utilizarlos para nuestro beneficio o podemos ayudarlos, ¿no? Estas son las tres posibilidades existenciales, ¿no? Ignorar a los demás, utilizarlos o ayudarlos, ¿no? Pues tengo que deciros que creo firmemente que las tres están equivocadas. Es decir, que no hay que ignorar a los demás, desde luego tampoco ayudarlos y mucho menos utilizarlos, ¿no? Sino que a los demás hay que dejarles un poco en paz. En serio. O sea, creo que la libertad empieza cuando dejamos a los demás en paz. Qué persona más buena. Alguien que me deja en paz, ¿no? O sea, alguien que me respeta, ¿no? O sea, realmente esto parece una broma, ¿no? O sea, dejar a los demás en paz, ¿no? O sea, pero realmente es una verdad como un templo. O sea, tener el coraje de no intervenir, de no querer arreglar las cosas, ¿no? O sea, porque el problema no está fuera, está dentro. O sea, no intervenir no significa que no tengas que hacer nada. Significa que no tienes que hacer nada fuera, que tienes que hacerlo dentro. O sea, que tienes mucho que hacer, pero dentro de ti. No, eso es lo que se llama pasión, ¿no? Pero bueno, lo explicaré un poquito después, ¿no? O sea, yo que he empezado a practicar esto desde hace no tanto tiempo, de no intervenir, o sea, me he dado cuenta por primera vez, y tengo 58 años, por primera vez me he dado cuenta que la paz es posible. Que la paz no es un mito. O sea, que realmente se puede vivir en paz. O sea, que cuando Jesús de Nazaret dijo, el reino de Dios está en medio de nosotros, no es una ilusión, no es un ideal, sino que es una realidad. El reino está aquí. La paz está aquí. Podemos vivirla. Pero hemos de dejar a los demás un poco en paz, ¿no? Y se ve que no es tan difícil, no es tan fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de este laberinto, ¿no? De estas líneas existenciales equivocadas, ¿no? Sexto punto. Son 7 y la conclusión es, o sea, que ya termino en 10 minutos, ¿no? Pues, ¿cómo salimos de este laberinto? Pues yo tengo una propuesta de 3 vías de salida. En realidad siempre hablo de 2, siempre hablo de pasión y contemplación y pasión, pero quiero añadir hoy una tercera porque me voy convenciendo cada vez más, que sería el estudio. El estudio, o si queréis, la vía cognitiva, ¿no? O sea, creo que entender las cosas ayuda. Ayuda, ¿no? Es decir, que pensar es bueno. Pensar es bueno. Lo que es malo es pensar mal, ¿no? O sea, o lo que es malo es pensar en exceso. Igual que comer en exceso pues es malo, pero comer es bueno. Pensar es bueno, ¿no? Es decir, que necesitamos la información correcta para pensar bien, ¿no? Y esta vía cognitiva hemos de transitarla. Bueno, estamos aquí porque queremos transitarla, queremos escuchar ideas que de alguna manera nos estimulen, nos hagan pues, replantearnos, ¿no? Las cosas, ¿no? En segundo lugar, la contemplación, ¿no? Que sobre esto he hablado muchísimo en muchísimos contextos y tampoco voy a abundar en ello, simplemente decir que es importante mirar, ¿no? Y dejar que las cosas nos toquen, ¿no? Es la vía del silencio, la vía de la práctica meditativa, ¿no? La vía de entrar en el propio templo, ¿no? De dedicarnos tiempo a observar, ¿no? El poder de la observación es enorme.
es enorme, ¿no? Y ligado a esto, es decir, por una parte está el estudio y luego la contemplación ayuda a integrar el estudio, porque no basta tener los datos, sino que tienes que tener tiempo y espacio para integrarlos, para que te configuren, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he descubierto hace muy poco que aprendizaje es fisiología. Es decir, que lo que aprendes te cambia las neuronas. O sea, y por eso es importante, ¿no? O sea, aprender y dar tiempo para integrar, ¿no? ¿Y qué significa dar tiempo para integrar? Pues la pasión, ¿no? Pasión significa dos cosas: pasividad y padecimiento. Pasividad, permitir que la vida nos toque, no escaparnos, que es lo que solemos hacer siempre, ¿no? Y si la vida nos toca, alguna vez nos va a doler, ¿no? Vamos a padecer, ¿no? Pues no escaparnos del padecimiento, sino mirarlo también, ¿no? Y seguramente la mirada contemplativa al padecimiento lo desarticula, ¿no? Le quita su veneno, ¿no? Lo convierte en otra cosa, ¿no? Ese es el trabajo que hemos de hacer interior, ¿no? O sea, de purificar, ¿no? Esto es posible, o sea, podemos purificarnos, podemos limpiarnos. No es que podamos, sino que esta es nuestro principal deber moral. O sea, la ética de la limpieza. Límpiate un poco, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, bueno, séptimo y último punto, estas vías de salida que acabo de esbozar, ¿no? Vía cognitiva, vía contemplativa, vía pasional, ¿no? Pues tienen tres ámbitos de trabajo fundamentales, que son las emociones, los pensamientos y los sentimientos, ¿no? Las emociones es lo que compartimos con los animales, ¿no? Pues todos, el organismo reacciona ante lo que sucede dentro o fuera, ¿no? Y reacciona, pues sabemos, ¿no? Pues con ira, con irritabilidad, con tristeza, con pesadumbre, con ansiedad, con tantas emociones que podemos ser víctimas de ellas, ¿no? Ahora bien, es cierto que somos víctimas de estas emociones que nos sobrevienen, pero también es cierto, como apuntaba hace un rato, que podemos observarlas. Y en la medida en que las observo, me distancio de ellas y ya no soy víctima. Es decir, si tú te enfadas y piensas, me estoy enfadando, ya te estás separando de esa emoción. O sea, en realidad, toda la práctica meditativa tiene como propósito final esto. O sea, que nos demos cuenta de cuando somos asaltados por la emoción para detenerla al comienzo. Entonces, lo que te permite la práctica meditativa rigurosa y continuada es ser consciente de todos esos asaltos y frenarlos, y por tanto no ser víctima, ¿no? Y esa es la famosa ecuanimidad, ¿no? Porque no te dejas llevar, ¿no? Ese es el trabajo interior que vamos a hacer con las emociones, ¿no? Con los pensamientos, pues es un paso más, ¿no? O sea, supone darnos cuenta de que la realidad no es problemática. O sea, que solamente hay una clase de problemas, y son los problemas mentales, que cuando se agravan se convierten en problemas sentimentales, pero mentales, en definitiva, ¿no? Es decir, que el problema lo tenemos dentro, en la mente, ¿no? Eso significa que somos responsables de nuestra felicidad o infelicidad. Porque si piensas correctamente, no puedes ser infeliz. Entonces tú no puedes cambiar la realidad externa, pero sí que puedes cambiar tu manera de pensar, ¿no? Y entraría aquí el último ámbito de trabajo, que sería los sentimientos. Los sentimientos son un producto del pensamiento, o sea, tú sientes conforme piensas. Si piensas de manera positiva, vas a sentir también positivamente, ¿no? Es decir, que los sentimientos deben dejar de ser arbitrarios o caprichosos o espontáneos y deben empezar a ser voluntarios, ¿no? Es decir, que uno siente lo que decide que quiere sentir, ¿no? Estos sentimientos, dicho así, suena como ciencia ficción, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a vivir lo contrario, a ser víctimas, ¿no? No señores, ¿no? Pero no estamos llamados a ser víctimas, estamos llamados a ser señores. Esta es la historia, ¿no? El pensamiento correcto y el sentimiento correcto es lo que nos va a dar energía vital,
¿no? Para poder estar bien y ser lo que estamos llamados a ser, ¿no? Conclusiones. La primera, lo acabo de formular hace un ratito: el siglo XXI será espiritual o no será. Es una frase de Karl Rahner, famoso teólogo, se ha repetido hasta la saciedad. Es decir, que el paradigma de la interioridad es un hecho, es cuestión de tiempo, que se vaya difundiendo más o menos, pero esto es un hecho, ¿no? Segunda conclusión, la ciencia empieza a descubrir lo que la mística lleva siglos diciendo. Es decir, que estamos interconectados, que todos somos uno. Ciencia y conciencia se están dando la mano, ¿no? Y esto es una buena noticia, porque ese divorcio que ha existido hasta ahora entre los científicos y los así llamados espirituales no va a existir más con el tiempo. Tercera conclusión, un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad, no sé cuántos, pero un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad está despierta. Es decir, se hace cargo de que esto es como estoy intentando exponer, ¿no? O sea, si nosotros estamos en esta conferencia y hemos sido convocados por este título, ¿quién soy yo?, más allá del ego y demás, es porque nosotros estamos llamados a formar parte de esa minoría, ¿no? Es decir que, aunque estamos escrito así en mis apuntes de una manera un tanto rimbombante, somos los pioneros de un mundo nuevo. Somos los pioneros de un mundo nuevo, ¿no? O sea, esto nos puede llenar de alegría, pero también nos puede llenar de responsabilidad, ¿no? ante este trabajo, ¿no? O sea, ante esta frase, somos pioneros de un mundo nuevo, pues, en fin, se me ocurre que caben tres reacciones. Pues los incrédulos, que dirán, pero este tío que se ha creído, ¿no? O sea, que es para decir una cosa así, ¿no? O los ilusos, ¿no? Que lo crean, ¿no? Se lo crean a pies juntillas, ¿no? O sea, pero también entre la incredulidad y lo ilusorio, pues cabe una actitud que yo he llamado razonablemente esperanzadora o esperanzada, ¿no? O sea, es decir, la esperanza no es optimismo. El optimismo es una cuestión caracterológica. La esperanza es una virtud. Podemos cultivar esa virtud, ¿no? O sea, y cultivarla nos va a hacer bien, ¿no? O sea, y última conclusión, bueno, lo he escrito aquí de manera un poco, pero lo voy a decir de manera más correcta, ¿no? Digo aquí, no seáis necios. Tengo escrito, no seáis gilipollas, pero esto no queda bien, ¿eh? No seáis necios y hacedme caso. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Por los frutos los conoceréis. O sea, tenemos un criterio de oro, ¿no? Y es que si un manzano da buenas manzanas, ricas, ese manzano es bueno. Y en cambio, si ese manzano da manzanas malas, pues es que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si una idea da un fruto de esperanza y un fruto de fuerza y un fruto pues es una buena idea, porque nos pone en movimiento hacia el bien, ¿no? Y si por el contrario una idea nos genera escepticismo, nos genera nihilismo, nos genera desesperación, pues esa idea no es aconsejable frecuentarla porque nos está hundiendo, ¿no? O sea, esto es importante decirlo porque nosotros hemos sido seducidos por lo oscuro, es decir, por el nihilismo, por el escepticismo y por el mal rollo, ¿no? Es decir, toda la cultura ha sido seducido por esto. Yo aquí tengo en mis apuntes escrito la hipnosis de la cultura. Y tantas veces lo he dicho de esta manera, nos hemos enamorado de la sombra, de lo oscuro, nos parece que lo terrible y tal tiene mucho más prestigio que lo luminoso, ¿no? Y fijaros, títulos de la literatura universal que hayan prosperado, ¿no? Pues Conrad, El corazón en las tinieblas. Rimbaud, Una temporada en el infierno. O'Neill, Largo viaje hacia la noche. Y así podríamos seguir recorriendo todo lo que tiene prestigio entre nosotros, ¿no? Es decir, que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, ¿no? O sea, y es hora de despertar y darnos cuenta de que lo que da frutos malos no es bueno. No es bueno, ¿no? Última frase que os voy a leer. Y luego pues podemos hacer un pequeño diálogo. Tenemos como un cuarto de hora más o menos, si queréis comentar o preguntar.
En fin, tenéis también la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo me he cansado de beber de la poza de la cultura y he empezado a beber del manantial de la sabiduría. Solo he bebido unos pocos tragos, pero esa agua está muy fresca y muy rica. He venido aquí a decíroslo. Hay un manantial del que se pueden sacar cubos de agua cristalina. Quien tenga sed, que venga. Muchas gracias.